mis amados, en esta tarde o en esta hora, nuevamente le damos las gracias a nuestro Señor por permitirnos predicar su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Padre, nuevamente te pedimos, como siempre, que permitas, por amor a tu nombre, que el Espíritu Santo nos limpie nuestras mentes, nuestros corazones y nos traiga palabra que viene del trono de tu gracia. Y que esta palabra caiga en terreno fértil y dé fruto al 100%, pero más que todo, que glorifique tu nombre. Gracias, mi Dios, por este momento en esta comunión contigo, Señor. Gracias, mis amados, por estar presentes en esta pequeña manada o manada pequeña a la cual el Señor le ha placido dar el reino. Mis amados, vamos en esta hora a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 9, verso 7. Libro de Esdras, capítulo 9, verso 7. Y dice aquí la palabra del Señor. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Usted acaba de escuchar que por causa de nuestras iniquidades hemos sido gobernados por aquellos reyes de la tierra. O sea, el Señor aquí, a través de Esdras, le está hablando a su pueblo, a su casa, a la que va a ser su esposa, a su novia, a su amada. ¿Entendió o entendemos? Vuelvo y lo repito. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido, ¿cómo dice acá? En gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Ya usted acaba de escuchar el por qué hemos sido sometidos a los reyes de la tierra. Inclusive usted sabe que en principio el reino o el gobierno de Dios aquí en la tierra era teocrático, o sea que el mismo Dios era el que dirigía a su pueblo. Pero el mismo pueblo se quiso hacer copartícipe con los del mundo y quiso ser gobernado por un rey terrenal. Amén. Y eso es a lo que se refiere aquí la palabra en este momento, en este punto.
Vamos ahora a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 37. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 37. Mateo 24, verso 37. Oiga lo que dice la palabra aquí, en este punto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted sabe quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Lucas 17, verso 26. 17, 26 de Lucas. Vamos a ver qué nos trae la palabra. 17, 26 de Lucas. Dice aquí la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Usted entiende? Vuelvo y lo repito. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Nos vuelve y nos repite cómo eran las cosas en los días de Noé. ¿Qué recuerda usted de haber leído en la época de Noé o en el tiempo de Noé? Cuando el Señor le envió a hacer esa arca, porque el Señor ya tenía planeado la destrucción de todo lo creado a través de un diluvio, y le habló a su siervo Noé para que construyera el arca, y al pasar el diluvio, él y su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de él, además de una pareja de animales, era la que iba a repoblar la tierra. ¿Entendemos, pueblo de Dios? O sea, ya él tenía escogido a ese hombre, Noé, que era un ferviente creyente, que tenía fe, y más que todas esas cosas, obediente al Señor. Obediencia quiere el Señor más que sacrificio. Debemos recordar esto siempre: los verdaderos llamados de Dios, los que Él hizo para gloria de Él. Amén, mis amados. Vamos al libro Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente, oiga bien, como dice el apóstol Pablo aquí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Wow. ¿Qué dice aquí? Que nosotros sabemos, porque hemos escudriñado las Escrituras, que el día del Señor va
a venir como ladrón en la noche. ¿Entendido? Bueno, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y dice aquí la palabra, oiga, nuevamente, en Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Les repito de nuevo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Entendemos? Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, verso 40. Oiga esto. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a leer lo que sigue. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Importante, oigan. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, o sea, nuestro Señor. Que velemos, nos manda, nos ordena a velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vamos nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y verso 34. 17, 34 del Evangelio de Lucas. Dice aquí la palabra. Os digo que en aquella noche, oiga, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Oiga, nuevamente, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Vamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses. Nuevamente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. ¿Usted sabe lo que dice ahí? Orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar, nos ordena. ¿Y para qué nos ordena que oremos sin cesar? Y usted no está entendiendo lo que hemos predicado muchas veces en estos días en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, entonces el Señor, si nosotros cumplimos con eso, oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Entonces aquí vuelve y nos recuerda que oremos sin cesar.
no es casualidad que el Señor haya enviado todas estas pruebas, este juicio a su casa, para probarnos y hacernos ver, como nos lo está haciendo ver, que su venida está cercana, porque hemos predicado todo lo que está escrito en la Biblia de acuerdo a lo que estamos viendo con el bendito virus coronavirus 19. Amén. Entonces, vamos a el libro de Esther, porque ya usted entendió que el Señor en 2 de Crónicas 7:14 pone una condición. ¿Para qué? Para Él sanar nuestra tierra. ¿Y por qué dice sanar nuestra tierra? Porque nuestra tierra ha estado enferma, y mucho más ahora. ¿Por medio de quién? ¿Quién fue? En la primera palabra que leímos, ¿por qué el pueblo estaba sometido a los reyes? Porque los reyes de la tierra gobiernan como nuestro rey creador, ¿verdad que no? No. Los reyes de la tierra lo que buscan es su propia ganancia, su propio bien, y someten a los hijos de Dios a su obediencia. Sin embargo, el pueblo de Dios pierde por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, el Señor siempre tiene los llamados de su nombre que Él escogió para gloria de Él, y en este tiempo más. Nosotros aquí no estamos buscando adeptos, ni estamos buscando dinero, sino que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y cómo es glorificado? En que usted entienda lo que Dios quiere de usted en este tiempo: obediencia, no sacrificio, y que no pierda su alma, sino que usted llegue a la salvación por la aceptación del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y la obediencia, y que usted lo ame en espíritu y en verdad, no haciendo como el mundo hace, no viviendo como el mundo vive. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si usted es nacido de nuevo en el Espíritu, usted va a entender lo que significan estas palabras y va a temer a Dios y va a vivir como el Maestro Jesús aquí en la tierra, y es lo que el Señor quiere de su pueblo: un pueblo obediente, un pueblo que le obedezca a Él y no al hombre. Mandamientos de hombre no nos llevan a ganar el cielo. Amén, mis amados. Pues vamos al libro de Esther. No sé si usted ha leído ese libro, pero dentro de lo espiritual es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra un prototipo de una iglesia desobediente y otra iglesia obediente. ¿Por qué les digo esto? Porque una reina llamada Vasti se sintió tener el mismo mando que el rey. Entonces, cuando el rey la mandó a buscar, la reina se le negó. Eso significa, como estamos viendo, por ejemplo, ahora en el mundo, esa palabra empoderamiento de la mujer, y que la mujer debe estar por encima del hombre.
no discutimos, no le quitamos el derecho a la mujer, no, eso no es nuestro trabajo. El trabajo es que debemos obedecer a nuestro rey. Y nuestro rey inclusive puso al hombre como cabeza de la casa, como cabeza de la mujer. Ve, sin embargo, nosotros estamos desobedeciendo ese mandato o no entendiéndolo, porque el mismo Señor dice que al marido trate a la mujer como al vaso más frágil, y más nosotros que conocemos la palabra y el mando de Dios. Pero el mundo, gobernado por el demonio y Satanás, es apóstata y nos hace creer en nuestras mentes, como la engañó a Eva al principio. No, ustedes son maltratadas y ustedes deben empoderarse, y eso no es así como Dios dice, que el hombre es cabeza de la mujer. No se dejen gobernar por el hombre. Pero también esto tiene o concierne a la iglesia en lo espiritual, porque recuerde que el Señor nos trata como un matrimonio, donde la iglesia es la mujer, es la esposa que nuestro Señor Jesucristo vendrá próximamente a buscar. Amén. Por eso es que Él tiene hombres con este propósito, como tuvo hombres profetas en aquel tiempo de la antigüedad para dirigir y hablarle a su pueblo. Todavía quedamos, o Él tiene, personas como usted y como mi persona, para abrir los ojos de su iglesia. Amén. Así es que vamos al libro de Esther, capítulo 2, verso 13. Y dice aquí la palabra: entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Usted entiende? Era que la estaban preparando. Vamos a leer el verso 12. Capítulo 2 del libro de Esther, verso 12 y verso 13. El 12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. ¿Qué es atavío? Todo lo que ella debía usar. La vestidura, los ornamentos, para verse bella delante de su rey. Oiga, vuelvo y lo repito. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, oiga, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella así venía al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, y desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Venía perfumada, venía ataviada, preparada para que el rey la encontrara o la hallara súper bella, súper olorosa, aromática, aromatizada. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 2.
Apocalipsis 21, verso 2. Así es que, ya usted sabe, estaba siendo preparada, ¿quién? La doncella para el rey, ataviada, bien linda, bien perfumada, y eso era un periodo de tiempo para que el rey estuviera bien enamorado de esa doncella. Y eso es lo que el Señor espiritualmente nos está tratando de enseñar en este día. ¿Me entiende? ¿Entendemos, pueblo de Dios? 21 de Apocalipsis, capítulo 21, verso 2. 21 de Apocalipsis, verso 2. Dice aquí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿De qué habla aquí? De la iglesia, ataviada para su marido. Actualmente, donde el tiempo nos está diciendo y nos está obligando el Señor a estar en nuestras casas, en oración, en ayuno, en preparación a la venida del Hijo del Hombre, hermano. Qué lindo es nuestro Dios. Cuánto amor nos tiene. No creo que a usted se le está escapando que toda esta situación es para que nos metamos en nuestros aposentos y nos dejemos vestir. ¿Por quién? Por el eunuco. ¿Y quién es el eunuco? Si usted ha leído bien el libro de Esther, usted sabe que los eunucos están a la orden del rey para preparar esas doncellas. Y en este caso, nosotros servimos de eunucos para la iglesia de Dios, para prepararla para la venida del nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Vamos al libro seguimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 8. Y dice, oiga, 19, verso 8. Oiga bien. Dice, y a ella, ¿a quién? A ella. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia, que es como quien dice la tipificación de esa doncella, se le ha permitido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente. Pero ¿cuál es el lino fino, blanco y resplandeciente? Lo dice aquí mismo, las acciones justas de los santos. O sea que Él quiere una iglesia justa y santa, vestida de lino fino, aromatizada con la santidad, no empoderada con la rebeldía, mi amado. No es difícil entender estas cosas. Son súper sencillas. Porque recuerde usted que el mismo Señor dice, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y Él mismo nos insta a escudriñar las Escrituras. Y no hay que escudriñar tanto, porque esto está
muy claramente definido. Una iglesia que le obedezca, una iglesia vestida de lino fino, aromatizada con la obediencia a su rey. No como aquella Vasti que cuando fue llamada por el rey, se negó. Él es el rey, pero yo también soy la reina. Entonces yo voy si yo quiero. Y no es eso lo que el Señor quiere. Inclusive, el deseo del rey era hacerla ver a ella súper bella, pero ella se negó. ¿Usted cree que nosotros, como la iglesia del Señor, debemos ser rebeldes? ¿Debemos ser como esa reina que ya era reina, Vasti? ¿O debemos ser como esa Esther? Bueno, mis amados, vamos a la palabra. Ya usted creo que tiene un preludio y su mente está preparada espiritualmente para lo que el Señor quiere enseñarnos, que no es difícil, porque por eso es que está todo escrito claramente aquí, para que no ignoremos cuál es el deseo de nuestro Rey, pero no lo vea como lo ven muchos teólogos, porque no se van a lo profundo de lo que es el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra, oiga bien, el espíritu de la palabra es la voluntad del Señor para su iglesia, para su casa. Vamos al libro de Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Dios es bueno, Dios nos ama. Vamos a ver qué nos dice el Señor o que Él desea que nosotros entendamos y pongamos por obra. Porque debemos poner por obra lo que el Señor quiere o desea que nosotros pongamos por obra, lo que es el espíritu de la palabra. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué dice aquí? Estad empoderadas, estad por encima de la cabeza. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Oiga, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero nosotros, oiga bien, somos la mujer o la novia del Señor Jesucristo. ¿Entendió? Espiritualmente. Y nosotros como iglesia debemos estar sometidos o sometidas, la iglesia, al esposo. ¿El esposo quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto. Ya su venida está cerca. Por causa de amor de Él hacia sus escogidos, ha acortado los tiempos de su visitación, de su segunda venida. Por eso es que están ocurriendo estas cosas que son señales ya escritas por los profetas anteriores. Sigamos. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, oiga, para que aquellos que son inconversos, que no creen en la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas.
igualmente, nosotros como iglesia fiel que guarda la palabra de Dios, vamos a ser ejemplos a las otras iglesias, hermano. ¿Por qué? Hay muchas iglesias que usted sabe que realmente no están obedeciendo a Dios. Están tras sus propios caminos y no como dice Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Él. Entonces, ¿qué camino está caminando esa iglesia, ese tipo de iglesia? Recuerde, oiga bien, que el Señor dice muy claro que más fácil entra o pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico llegue o entre al reino de los cielos. Eso significa que muchas iglesias están en apostasía porque lo que buscan es el enriquecimiento material, económico, y obvian esa palabra o ese decir del Señor. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Además, el mismo Señor nos insta en Mateo capítulo 10, verso 8, dice que sanemos enfermos, sanemos leprosos, pero que lo hagamos de gracia. Que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y también nos dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, ¿cómo vamos a procurar dinero en lo que Dios realmente busca? No es el dinero, sino que el alma sea salvada. ¿Por qué? Porque ama a su Cristo, porque ama a su esposo y le es fiel a sus mandamientos. ¿Entendemos, pueblo de Dios? ¿Estamos siendo fieles? Por lo que veo y lo que he visto, habemos, porque somos todos un cuerpo, muchísimos más apegados al dinero que apegados al amor de Dios. Y me duele decirlo, por eso a veces ustedes me ven que predico como con esa seriedad y dureza de corazón, pero es que los verdaderos hijos de Dios y llamados para gloria de Él, nos duele porque tenemos un corazón conforme al corazón de nuestro Rey. Y eso no es que sea inmodestia, sino que estamos apegados a lo que Él dice y tratamos de serles obedientes. Amén. Vamos al verso 2, capítulo 3, verso 2. Considerando vuestra conducta, la de la iglesia, la de nosotros, nuestra conducta, o la de las mujeres, pero es espiritualmente, la de la iglesia, la esposa del Señor, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Una conducta casta, en santificación, en pureza, decorosa, respetuosa a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo que va a venir a buscarnos. Verso 3. Vuestro atavío
Se recuerda del atavío, ¿verdad? De lino fino en el Apocalipsis. Y en Esther, un atavío preparado para verse con su rey y bien perfumada, bien ornamentada. ¿Me doy a entender? Dice aquí, vuestro atavío no sea, pero aquí ahora en lo espiritual, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, aquí espiritualmente nos está hablando a la iglesia que no es tan importante para el Señor esos atavíos grandiosos, majestuosos. No, eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Mire acá. Sino, o sea, el que nosotros podemos ver, el físico, el bonito para nosotros, para la carne, no es al que el Señor le interesa. Mire aquí. Sino, en el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable y apacible. ¿Ah? Santidad, pureza, serenidad, gozo, paz, amor. Santo. Porque así, en el otro verso, en el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas, ¿a quién? A sus maridos. Oiga muy bien, se lo vuelvo a repetir. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, que es la tipología actualmente que Dios quiere de su iglesia, a la cual Él viene a buscar, que esté sujeta a su propio marido, que va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Espíritu nos dice a nosotros actualmente. Oiga, el verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Usted ve? El Señor aquí nos presenta esa tipología de aquella mujer Sara, que a su propio esposo le decía Señor. No como Basti, que le dijo la Basti al rey, a Suero, le dijo, no, pero él es rey, yo también soy reina. Entonces, no, yo no voy para allá. Eso no es lo que el Señor quiere. Perdónenme. El Señor quiere una iglesia así como esa Sara. Si a usted le están enseñando otra cosa, quizás es el demonio engañándola para que usted siga siendo empoderada y estar desobedeciendo al Dios que la creó y al Dios que quiere hacerla reina. Usted ve que es un engaño del demonio, del adversario. La quiere a usted empoderar para que usted sobrepase la cabeza que Dios le puso a usted, pero que entonces, si usted va al libro de Esther, esa perdió la corona. Entonces usted no quiere perder la corona. Sea como Sara y diga al esposo, Señor, míreme, aquí estoy. Hágase en mí según su palabra, según su deseo, lo que usted quiera. ¿Me doy a entender? Eso es lo que el Señor nos está tratando de enseñar aquí, a la iglesia, a la que Él viene a buscar pronto.
Amén. Oiga esto. El verso 7. Vosotros, maridos, él mismo que va a ser el marido, como quien dice, le digo, dice mi persona ahora, él mismo se dice a él mismo, porque él es nuestro marido, el marido de la iglesia. ¿Entendemos? Mire, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y quién es la vida? ¿Cómo dijo el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él mismo es el esposo, ¿no? Y nos habla aquí de la iglesia. Y como a coherederas de la gracia de Él mismo. O sea, que la iglesia debe ser un homólogo del esposo. Una tipología, una sinonimia. ¿Ah? Lo mismo, como quien dice, el esposo que la esposa. Se unirán los dos y serán una sola carne. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Fácil, sencillo. No hay que romperse la cabeza. Oiga. Y como a coherederas de la gracia de la vida, que es Cristo la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Debemos estar unidos, sometidos a la palabra de Dios, para que las oraciones nuestras, porque Él pide que oremos sin cesar. Y esto tiene que ver con 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Pero para que esas oraciones nuestras pasen del cielo de la boca y lleguen al cielo eterno, debemos tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Vivir unidos, vivir en comunidad, siendo los dos uno, siendo como el esposo que es Cristo. Amén. Santo. El verso 8 dice: finalmente, sed todos, a la iglesia, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Oiga, misericordiosos, amigables. ¿Qué es amigable? Pero el Señor Maestro le dijo a los discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Entonces, vamos a hacernos más amigables al Maestro Jesús. Y con esa enseñanza de ser amigable con el Maestro, seamos también amigables con los demás hermanos de la iglesia, los que son o los que hacen la voluntad de nuestro Señor Maestro Jesucristo. Porque si no hacen la voluntad de nuestro Señor Maestro Jesucristo, ¿cómo podemos andar en unidad? Porque asimismo el Señor nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué es la luz? En 1 de Juan está todo descrito muy claramente. Si usted no ama, no me diga usted que anda en la luz, porque el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el Señor aquí nos manda a que seamos amigables, unidos siempre en el amor. Oiga,
Mire aquí la descripción, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oiga, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. ¿Ve? Bendiga, bendiga, bendiga. No maldiga. Refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, del esposo, están sobre los justos. Amén. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero para que las oraciones lleguen, debemos tratar a la esposa, a la iglesia, como debe ser, como el vaso más frágil. Para que no tengamos el obstáculo de esa esposa, de esa iglesia. Oigan, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Está usted haciendo el bien? Oiga, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién puede hacerle daño a usted si usted siempre hace el bien? Siempre está por el buen camino, amoroso, corrector, piadoso. ¿Quién le puede señalar? ¿Quién le puede decir que usted no es un ejemplo de Cristo aquí en la tierra? Oiga, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Oiga, ¿cómo vamos a presentar nuestra defensa? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Usted ve? Seamos en la defensa, seamos mansos, con paciencia, no sobreexaltándonos como ellos están acostumbrados, sino por el contrario, en mansedumbre y ejemplo de nuestro Señor Maestro Jesús. El 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Siempre haga el bien. Inclusive, en mi país hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién. Y eso tiene mucho que ver con que lo que siembras cosechas, que el Señor también nos lo enseña. Y es lo que Él está instándonos aquí
a que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere buscar una iglesia santa, agradable a Él y no desagradable. Amén. Oiga bien, ya estamos terminando. El 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él siendo justo, sufrió por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Oiga, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora mismo el Señor nos insta, nos ha metido en los aposentos para que en oración y ruego Él nos santifique y purifique para recoger a esa iglesia que Él va a arrebatar. ¿Entendió? Ya ahora no es una arca. El arca es usted mismo. Y usted va a ser arrebatado siempre y cuando se haya introducido y obedecido a entrar en los aposentos durante este tiempo de esa pandemia. Por tanto, créale al Señor y mírelo en lo espiritual, que usó a los reyes de la tierra para crear toda esta pandemia, porque dicen que fueron los científicos. Pero el mismo Señor provocó esto, porque usted sabe que Lamentaciones, el libro, dice, en el Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo esto es creado por el mismo Señor. Puso al hombre, le dio la sabiduría y la ciencia para crear el bendito virus y crear todo esto, para acortar los tiempos y para que su pueblo obedeciera a lo que dijo Jeremías. Métase su aposento, estése tranquilo hasta que pase mi ira. Pero, ¿qué será si es esto para que nosotros nos preparemos en oración y nos vistamos de ese lino limpio y resplandeciente, el cual descifró claramente el libro del Apocalipsis? Acciones justas de los santos. Oración. Oiga, vuelvo y les repito el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos espíritus de nosotros estaban encarcelados por estos reyes terrenales, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios ahora. Una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Entendió? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre,
Te damos gracias. Y más que en este tiempo hemos celebrado el tiempo de tu resurrección. En estas palabras hemos entendido, Padre, que tú deseas la obediencia de tu iglesia y que tú has provocado estas cosas para acortar los tiempos por amor a tus escogidos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Maestro Jesús, por estas palabras. Gracias, Padre. Por el Padre estamos, por el Hijo estamos y por el Espíritu Santo tuyo, Señor, estamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender y obedecer estas palabras. Y que no seamos una Vasti, sino una Esther ataviada para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Todo por la causa del Señor.